Hola, queridos hermanos, queridos amigos, los que ven esta transmisión, este tiempo de momento de reflexión, sean todos ustedes bienvenidos, que la paz del Señor y la bendición y su gloria esté en cada uno de ustedes. Hoy, en este espacio que hemos denominado tiempo de reflexión, tiempo donde, como siempre lo digo, tomamos la palabra y vemos temas que tengan que ver con nuestra vida diaria, ciertas situaciones que pasan en nuestro interior, en nuestro corazón, que muchas veces no es que nos separen de la presencia de Dios, pero muchas veces nos afectan en nuestra vida personal y en nuestra vida de comunión con nuestro Dios. Hace unas semanas atrás comenzamos a ver un estudio de enemigos invisibles que llegan a nuestra vida, ¿cierto? Vimos el desaliento, en dos partes lo dividimos y vimos algunas situaciones o algunos puntos que muchas veces afectan a nuestra vida y por distintas situaciones nos desalientan. Si el mundo está desalentado, imagínense un cristiano. Ya muchas veces los problemas, las situaciones, las aflicciones, las enfermedades, las crisis que podamos tener a través de nuestra vida, a través de nuestra familia, nuestras situaciones, muchas veces desalientan nuestro corazón. Pero también vimos la solución, que es la acercarse al Señor, entregar nuestra vida y sencillamente esperar y confiar en Él plenamente. Hoy vamos a ver otro enemigo invisible que afecta al cristianismo, que afecta al cristiano y que puede afectar su vida como puede afectar la mía. Hoy vamos a hablar sobre la soberbia. Cuando preguntamos generalmente, ¿qué es la soberbia? Algunos me van a decir que es desconocer a Dios, ignorar a Dios, ser autosuficiente, creer en sí mismo, ¿cierto? La manera vaga de actuar, de querer hacer las cosas a nuestra manera. No siempre actuamos de la mejor manera como cristianos, hablo como cristianos. A veces actuamos de acuerdo a lo que nosotros creemos y pensamos, y eso es parte de la soberbia. Quiero comenzar con una cita bíblica ahí en Proverbios capítulo 8, versículos del 11 al 14, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Como dije al principio, vamos a estar hablando sobre algo que afecta no solamente a la sociedad, al mundo, sino que muchas veces afecta al cristiano y al cristianismo, como es la soberbia. Tenemos que notar primeramente que en todo el capítulo 8 de Proverbios se nos habla de la importancia de la sabiduría y las bendiciones que de ella emanan. Pero hay un versículo donde nos muestra que Dios aborrece una característica, ahí el versículo 13, donde dice que el Señor aborrece la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Podemos entonces comprender que como cristianos no podemos ser indiferentes con algo que nuestro Dios aborrece. No podemos permitir que la soberbia llegue a nuestros corazones, pues nuestra vida se volvería desagradable para Dios. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Por qué la soberbia es tan desagradable para nuestro Dios? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué hay ciertas características que Dios las nombra y las aborrece? Porque hay un porqué, siempre hay un porqué. Y en el caso del Señor, la soberbia es porque fue la causa del primer pecado, el cual ocurrió en los cielos, cuando Satanás quiso poner su trono más alto que el trono de nuestro Dios. Isaías capítulo 14, versículos del 11 al 15, dice: descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos,
Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás usó este pecado de la soberbia para intentar llegar a ser como Dios, para hacer caer a Adán, a Eva en el huerto del Edén. La soberbia es totalmente contraria al carácter de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él mismo nos enseñó que nosotros teníamos que aprender de Él, de su carácter, manso y humilde, de corazón. Eso lo dice Mateo capítulo 11, versículo 29, donde dice la palabra: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, comprendamos qué es la soberbia. Vamos a ver 3 conceptos que nos habla y nos denomina qué es la soberbia. Uno es la soberbia, un sentimiento, un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distinto o de menosprecio hacia las personas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esta situación? Donde no solamente la gente del mundo, hablo los cristianos, nos creemos superiores a los demás. Y al creernos superiores hay un trato distinto e inclusive menosprecio hacia las personas. Otro aspecto de la soberbia es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menosprecia las ajenas. Cuando nos creemos superiores, muchas veces llegamos a presumir nuestras cualidades. Oh, yo soy pastor, yo soy maestro, yo soy esto. Mostramos nuestros títulos o nuestras ideas propias. Yo he hecho esto, hago esto y puedo producir esto. Y a veces menospreciamos las ideas de otros. Pero también la soberbia es la altivez y arrogancia del que por creerse superior despreciamos a los demás. Más de alguno me va a decir, eso no ocurre en las iglesias. Hay cristianos altivos, hay cristianos arrogantes. Podemos darnos cuenta entonces, por medio de los conceptos de la soberbia, que no tienen nada positivo para mejorar nuestra vida, no nos ayuda en nada. La soberbia no nos hace mejores, ni nos hace más grandes. Lo único que la soberbia puede producir y produce en la vida de una persona es hacernos creer que somos mejores, que sabemos más y que somos más grandes que los demás. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña que la soberbia nos hace engañarnos a nosotros mismos. Abdías, capítulo 1, versículo 3, dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Ahora veamos algunas características de una persona soberbia, para que podamos entender y podamos comprender por qué la soberbia es un enemigo del cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestras vidas cristianas. He aquí algunas características. Una persona soberbia es una persona que no es capaz de admitir sus errores. Siempre piensa que toma las mejores decisiones y que nunca sus decisiones se equivocan. Todos se equivocan, menos él. Una persona soberbia cree que siempre tiene razón, o la razón. Cree que siempre ellos están en lo correcto y que son los demás los que están equivocados. Todo lo que yo hago está bien, todo lo que hacen los demás está mal. A una persona soberbia le cuesta mucho pedir perdón. Pues pedir perdón significa reconocer que se ha equivocado. Hay muchos que nos cuesta pedir perdón. Una persona soberbia
quiere que siempre sean halagados, ya que muchas veces su autoestima es tan baja que necesitan ser aprobados y halagados por lo que han hecho. Y si no son halagados, se frustran. Oh, yo construí la iglesia, yo ayudé esto, hice todo, necesito que me halaguen, que me hablen. Hablen de mí. Y cuando no sucede, muchos se frustran. Una persona soberbia es una persona que puede tener actitudes y palabras hirientes. Son personas que no soportan la crítica ajena. Y como reacción pueden hacer mucho daño con sus palabras con el objetivo de hacer sentir inferior a las personas que le dan un consejo o le hacen una crítica. Cuando empiezan a hablar de uno automáticamente empieza a dañar con sus palabras. Una persona soberbia es una persona que solamente habla de sus logros. Habla constantemente de lo bien que lo hacen todo, solamente de sus éxitos, y menosprecian los logros de los demás. Y no importa todo lo que hagan ustedes, aquí importa lo que hago yo. Esas son algunas características de una persona soberbia, la cual nos tiene que servir a nosotros como cristianos, no solamente para reconocer a los soberbios con los que nosotros nos relacionamos diariamente, sino también y principalmente para poder evaluarnos, cada uno de nosotros, pues muchas veces vemos la soberbia en los demás y no reconocemos nuestra soberbia. Por eso a veces tenemos muchos problemas con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos dentro de lo que es la iglesia. Por eso una de las peticiones del rey David fue que le permitiera reconocer a Dios sus propios errores para ser libre de la soberbia. Y eso lo encontramos en el libro del Salmo 19, versículos del 12 al 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que no me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de la gran rebelión. Si el rey David oraba en esa dirección, yo le hago una pregunta a usted. ¿Ha orado usted en esa dirección? Quita de mí la soberbia. ¿Se reconoce como una persona soberbia? De manera que siempre quiere hacer las cosas y mirar por sí mismo. Ya vimos las características. Ahora veamos por medio de la palabra de Dios cuáles son algunos de los efectos de la soberbia en nuestra vida. Primeramente, uno de los efectos de la soberbia cuando ataca y dejamos que actúe en nuestra vida es el fracaso. Proverbios capítulo 29, versículo 1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Definitivamente, una persona soberbia es la que no acepta consejos, que no reconoce sus errores, que siempre piensa que tiene la razón, aunque esté equivocado. Esa persona fracasará en todo lo que emprenda. Puede ser en una relación sentimental, en proyectos de vida, en negocio, inclusive en el área espiritual. Esas personas no fracasan por altos de consejos o por falta de consejos. No fracasan por falta de corrección, sino que porque su soberbia no les permitió reconocer que iban por el camino equivocado, que se estaban relacionando con las personas incorrectas o que se estaban apresurando en sus decisiones. ¿Y cuántos cristianos, cuántas personas a nuestro alrededor actúan de esa manera? Tristemente, al final, aún en su fracaso, con soberbia, esas personas se enojan con Dios o contra Dios en lugar de reconocer sus propios errores. ¿Por qué fracasé en mi matrimonio? ¿Por qué fracasé en este negocio? ¿Por qué fracasé en todo lo que yo emprendí? Porque a lo mejor lo hiciste bajo tu perspectiva, pero no bajo la voluntad de Dios. Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce
su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. No seas soberbio. Una de las cosas que les hemos enseñado a la iglesia, no solo a lazos de amor, sino que al cristiano con el que uno puede compartir o dialogar, es que no nos mandamos solos. No podemos hacer nuestra propia voluntad. Cuando lo hacemos es porque estamos actuando de una forma soberbia. Segundo, uno de los fracasos, otro fracaso que llega a la vida de una persona soberbia, es que vive repitiendo siempre los mismos errores. Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Tenemos que reconocer que el fracaso, las heridas, el dolor y las cicatrices que hay en nuestra vida pueden resumirse en una sola palabra: aprendizaje. Pero lastimosamente el soberbio no aprende de sus errores, pues no los admite ni los reconoce. Siempre piensa que tiene la razón. Por lo tanto, no aprende de sus errores y fracasos, sino que los repite en sus relaciones, en sus decisiones, en su ministerio, en el área espiritual, en todo un sentido. Escuche bien esta frase. Los errores son para aprender, no para repetir. Me equivoqué una vez, no me puedo volver a equivocar. A lo mejor esa equivocación trajo daño a mi vida, a los míos, pero no me puedo volver a equivocar. Pero a veces lo hacemos. Otra situación que afecta en la vida de una persona que actúa de una forma soberbia es que tiene familias conflictivas o desintegradas. Proverbios capítulo 13, versículo 10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. La actitud de la soberbia, de no querer reconocer nuestro error y siempre señalar a los otros como culpables de los problemas, de no querer perdonar ni pedir perdón, producirá siempre contiendas en nuestro matrimonio, conflictos en nuestra familia, y poco a poco puede llevarnos a la desintegración de la familia. Y aquí es un punto importante porque muchas veces le echamos la culpa a Satanás, al diablo, ¿cierto? Al enemigo que vino y viene a destruir. Sí, él hace el punto culmine, destruye una familia. Pero quienes les dimos el paso fuimos nosotros. Y muchas veces por ser soberbios. Porque al llevar mis ideas, voy nadando contra la corriente y puede que aparezca mi esposa y me voy contra ella, y mis hijos y me voy contra ella, y Dios y me voy contra él. Y a las finales de todo lo que queríamos solucionar, nada se solucionó. Las contiendas muchas veces producen o vienen producto de nuestra soberbia. Y eso muchas veces nos va a llevar a la soledad. Puede que usted esté rodeado de la familia, de su familia, tener sus hijos, sus nietos, sus perros, sus gatos, tener toda su familia a su alrededor, pero igual se siente solo. Proverbios capítulo 21, versículo 9 dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa, con casa espaciosa. A veces nuestras familias, nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestra familia está afectada por causa de la soberbia. Otra característica que afecta en la vida de un soberbio es que las vidas se vuelven vidas infructuosas y un corazón lleno de frustración. Levítico capítulo 26, versículo 19 dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. La palabra de Dios es clara en decirnos que el Señor no respalda a los soberbios, sino que su actitud los vuelve personas sin fruto, con oraciones sin respuesta. Esto, querido amigo, hermano, ocurre mucho en la vida de un cristiano. Personas sin frutos.
Y vuelvo a decir lo que digo constantemente, porque eso es lo que dice la palabra. El fruto no es que traigas personas a la iglesia, no es que vengas todos los domingos, todos los cultos, te conectes todo el tiempo, que des ofrenda o que tengas o realices todas las actividades que hay en una iglesia. Eso no es el fruto. El fruto es el fruto del Espíritu Santo desarrollado en tu vida o en mi vida. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, paciencia, templanza. Y eso, hermano, muchas veces no se desarrolla en la vida de un cristiano. Muchas oraciones son sin respuestas. Y el problema no es falta de fe, sino la abundancia de soberbia del corazón, la altanería que hay en nuestra vida. Por eso muchas veces Dios no nos puede responder. Hay muchos cristianos frustrados diciendo: Dios no me ayuda, Dios no me oye, todo me sale mal, nunca me va bien, etcétera, etcétera. Y le echamos la culpa a otros, pero no reconocemos que el problema no es de Dios, ni las circunstancias. El problema es de nuestra soberbia. ¿Qué debemos hacer después de todo lo que hemos conversado? ¿Qué debemos hacer entonces para poder ser libres de las consecuencias de la soberbia? Solamente hay dos alternativas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Con atención. Si se humillare mi pueblo, el que es soberbio no se humilla, pero el que decide romper con la soberbia se humilla. Y oran y buscan el rostro de Dios y se convierten de sus malos caminos, no de los caminos de los otros, no de lo malo que están haciendo los otros, no, de nuestro propio mal camino. Es ahí donde Dios escucha desde los cielos y perdona nuestros pecados y sana no solamente la tierra física, sana nuestro corazón. Es decir, o reconocer que nuestra soberbia es pecado. Confesarlo delante de nuestro Señor Jesucristo para que su sangre nos limpie de todo pecado. Como dice Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es la primera alternativa? Humillarse delante de Dios para romper con la soberbia. Humillarse delante de Dios. Y la segunda, Daniel capítulo 4 versículo 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué debemos hacer para ser libres de la soberbia? Uno, humillarnos antes de Dios. Y segundo, ser humillados por Dios. Nabucodonosor, el gran rey pagano, idólatra, que su soberbia estaba al máximo, donde pedía que todos le adoraran, con estatua de oro incluida, termina reconociendo, glorificando y exaltando a Jesucristo, a nuestro Dios, porque reconoció que Dios lo humilló porque él era soberbio. ¿Cómo vamos a ser libres de la soberbia? La decisión es cada uno de nosotros. Yo prefiero humillarme, sinceramente, porque cuando Dios humilla, pero todo eso sirve para romper con uno de nuestros enemigos invisibles. ¿Es usted soberbio? ¿Hay soberbia en su vida? ¿Se quiere mandar solo tomar decisiones bajo su pensamiento? ¿Es porfiado? Si hay soberbia,
humillémonos adelante de Dios, para que Dios pueda romper esa soberbia, ese pecado de nuestras vidas, y así ser mejores para Él. Amén. Amén. Este ha sido uno de los videos que seguimos hablando sobre nuestros enemigos invisibles. Hoy, la soberbia. Mañana tendremos otro capítulo y otro tema sobre nuestros enemigos invisibles. Que el Señor les bendiga grandemente, que Dios siga tratando sus vidas, siga obrando, siga manifestando su poder y su gloria en cada uno de ustedes.